Bacán. Bien, primero, gracias por su tiempo. Ok, el día de hoy vamos a repasar un poquito, para los que no me conocen. Mi nombre es José Montero, soy analista de seguridad de la información. Ok, vamos a compartir un poco acerca de la introducción o qué es el sistema de gestión de seguridad de la información. Algunos ya lo conocen, ok, lo han visto por ahí, ¿no? Pero vamos a tratar algunos temas que bastante sencillos, ¿no? Para que puedan familiarizarse un poco y ver de qué forma nosotros como colaboradores de NATLA podemos contribuir con el sistema de gestión. Ya tenemos tres sistemas que actualmente están funcionando operativamente, se auditan, ¿ok? Y este es un cuarto sistema que también forma parte del sistema de gestión integrado, ¿no? Y es un poquito especial, ¿ok? Porque demanda algunos criterios que son bastante simples de recordar, ¿no? Pero que siempre es necesario de todas maneras tenerlos presentes, ¿no? Y ver de qué forma podemos nosotros aplicarlos en nuestro día a día, ¿no? Que tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal, ¿ok? Entonces, empecemos. Estos son los hitos de la presentación. Vamos a hablar un poquito acerca de la política, ¿okay? Del sistema de gestión en sí, los objetivos, la organización del sistema, qué es un activo de información, cuáles son las amenazas o cómo se presentan las amenazas y finalmente el reporte de incidentes, ¿no? Que es lo que finalmente después de todo el proceso nosotros necesitamos poder identificar. Ok, entonces vamos a empezar. Cualquier cosita, cualquier consulta, igual lo ponen por mensajito, por favor, para poder leerlo. ¿Ya? Eh, bueno, empecemos. Si me pueden ayudar, también sería importante los que ya conocen. ¿Okay? Primero, política. Ok, dentro de la política del sistema de gestión de seguridad de la información, existe una política general que es integrada, ¿no? Que es la política del SGI. Todos conocemos la política del SGI, ¿no? Pero hay un compromiso dentro de esta política dentro de los 6 que tiene, que es el compromiso 3, ¿no? Que habla acerca de la seguridad de la información. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice este compromiso número 3? Que NATCLAR y sus trabajadores en pro de brindar un servicio de calidad, ¿no? Eh, se compromete eh, a asegurar la confiabilidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Son puntos muy importantes, ¿no? Que son atributos de la información. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a lograr esto? A través de mecanismos eficaces y aplicando perfiles definidos y disponibles en los plazos acordados, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Ok? En pocas palabras, ¿no? Que NATCLAR va a cuidar la información, ¿no? Estableciendo controles, no tanto de acceso, ¿ok? Que están asociados con los perfiles. ¿Qué perfiles podrían ser? ¿No? El perfil analista, el perfil multifuncional, el perfil de rayos X, el perfil médico auditor, el perfil de analista de seguridad, el perfil de talento humano, y cada uno, ¿no? Dependiendo del cargo, tiene un perfil asociado, y estos perfiles tienen ciertos privilegios o tienen ciertos accesos. ¿Ok? Y disponibles en los plazos acordados. ¿Qué quiere decir? Que en un trabajo en conjunto que vamos a realizar nosotros con los demás colaboradores y demás áreas de soporte, vamos a poder entregar el servicio en el tiempo que nosotros nos comprometemos, ¿no? Que normalmente para una evaluación médico ocupacional, ¿no? Es un tiempo determinado, ¿no? Dependiendo de su plan de calidad. Esos son los plazos acordados. ¿Ok? En pocas palabras, cuidar la información aplicando controles para tener el servicio disponible en el plazo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Okay? Además de esta política, ¿no? El sistema de gestión de seguridad de la información tiene otras políticas específicas asociadas al control de accesos, a los proveedores, al uso de activos, a los backups y más puntos, ¿no? Que en la medida del desarrollo de las capacitaciones vamos a ir tocando también, ¿no? Para ver de qué forma estas políticas impactan sobre nuestra área y cómo yo puedo cumplir con lo que dice. ¿Ok? Para esto nosotros tenemos que mencionar el cumplimiento legislativo. ¿Qué es lo que dice? En la Carta Magna del Perú, la Constitución Política del Perú, ¿no? En el artículo 2, numeral 6, me habla acerca de los derechos de la persona. Hay uno en particular que
dice que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, ya sean computarizados o no, o manuales, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Ese es un derecho de la persona, ¿no? Entonces, a partir de este derecho es que se crea una ley en particular, ¿ok? Que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Que es la principal ley que rige sobre el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información, nosotros tenemos que reconocerlo a través de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? En esa ley especifica cuáles son nuestros derechos como persona, ¿ok? Y de qué forma las empresas o algún otro ente puede hacer un tratamiento de nuestra información. Toda la información que nosotros brindamos tiene que realizarse un adecuado tratamiento, ¿no? En el caso de que no suceda así, yo puedo, a través de ciertos entes, ¿no? Solicitar una regularización de ello, ¿ok? Ejerciendo mis derechos, ¿no? Entonces, el 3 de julio del 2011 se publica la Ley de Protección de Datos Personales y también se crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos, ¿ok? Que es la empresa, perdón, que es la entidad, ¿no? Que va a velar porque esta ley se cumpla, ¿ok? Entonces, de cajón, además de esto de aquí, yo tengo que saber reconocer los derechos ARCO, ¿ok? ¿Qué cosas son los derechos ARCO? A ver, ya, este es un documento que nosotros hemos firmado al inicio de contrato, ¿no? Se ha regularizado, ¿no? Que habla acerca de la información que yo estoy brindando, ¿no? A la entidad para la cual ejerzo un servicio o un trabajo, ¿no? De ahí debemos hablar también acerca de estos derechos, ¿no? Porque es muy importante que nosotros sepamos, no es aplicable solo a la empresa, no es aplicable a cualquier lugar del Perú, ¿no? De toda empresa que haga tratamiento de nuestros datos, ¿no? Vale, pero aparte de esto, ¿qué cosa sería el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Entonces ya hablamos de la política, ya ok, la clase se compromete, ¿no? Hablamos de la ley, ya hay una ley detrás de este sistema, pero en sí, ¿qué sería el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Para esto vamos a trabajar con dos puntitos, ¿no? Con la palabra información, entender qué cosa es, y con seguridad, y probablemente por ahí pues nosotros podemos entender en qué consiste, ¿no? El sistema en sí. ¿Qué cosa es información? Es un conjunto de datos, ¿no? Pero esos datos tienen algo en particular, ¿no? Que están organizados y procesados, puesto que tienen un significado y un valor, ¿no? Por ejemplo, si es que yo hablo de algún tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, los números son datos, ¿no? Las palabras, las letras son datos, ¿no? Pero de repente, solos o independientes no forman ningún significado, ¿no? Pero si yo las junto, las agrupo y me dan un mensaje, probablemente también sea una clave, ¿no? Va a tener recién un significado y un valor para mí, y por lo tanto, ¿no? Eso para mí va a constituir información. Por ejemplo, unas personas de repente el 911 no significa nada, pero si tú lo juntas es un número telefónico, es el 911, o el 105, o el 106, y hay números así que en su conjunto, ¿no? O datos que juntados ya te dan algún tipo de información, ¿no? Entonces, cada uno también tiene su propia información, ¿no? Como el conjunto de datos que te da la clave de tu cuenta de banco, tu clave de acceso a tu correo, tu DNI, ¿no? Que de repente son números que si tú los juntas es información, ¿no? Entonces, información es eso, es un conjunto de datos que están ordenados y están procesados, ¿no? Y que pues tiene un significado y tiene un valor para el propietario en este caso, ¿no? En este caso estamos hablando netamente de la información de la empresa, ¿no? Entonces va a haber va a haber conjunto de datos que han sido procesados y ordenados que la empresa le da cierto valor, ¿no? ¿Y qué cosa será seguridad, no? Seguridad no es riesgo, ¿no? Hablamos de peligros, ¿no? Mucho el sistema de gestión de seguridad en el trabajo nos habla de peligros, de amenazas, de riesgos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad, lo que vamos a decir es que vamos a hacer que esos riesgos se reduzcan. ¿Ok? Eso no es más que seguridad, ¿no? José, no entiendo muy bien, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? Vamos a hacer una analogía, ¿no? Por ejemplo, uno mismo, ¿no? Cuando está en un lugar público y en su casa, ¿no? Uno, ¿dónde se siente más seguro? Uno va a decir, en mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque conozco la infraestructura, es cerrada, nadie va a entrar, ¿no?
nadie me puede hacer daño, yo me puedo cuidar. Ah, perfecto. ¿Y eso sucederá en un espacio público? No, eso no sucede en un espacio público, no tengo control sobre eso, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces, mira, estamos haciendo una analogía del nivel de seguridad, ¿no? ¿Dónde para ti es aceptarla, ¿no? En un lugar donde no tienes control, pues te sientes inseguro. Entonces, lo único que ha variado en este caso es el nivel del riesgo, ¿no? Entonces, seguridad es minimizar riesgos. Entonces, ¿qué será el sistema de gestión de seguridad de la información? Es simplemente la gestión, ¿no?, de la aplicación de controles para que los riesgos se minimicen y cuidar la información, ¿no? En pocas palabras, son controles para minimizar riesgos y proteger la información. De eso se trata todo el sistema. Nada más. Termina la capacitación. No, mentira, seguimos, ¿no? Pero, ¿no?, en otras palabras, es el concepto macro, ¿no?, que nosotros tenemos que tener siempre presente. Entonces, todo lo que conlleve ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información? Primero, consolidar una cultura de seguridad, ¿no? Que quiere decir que cada uno de nosotros puede entender cómo cuidar la información y compartirlo con nuestros compañeros, ¿no?, y hacer un trabajo en conjunto y en equipo. ¿Ok? ¿Qué más? Minimizar los incidentes de seguridad de la información, ¿no? Que cada vez sean menos los incidentes que puedan recurrirse a causa normalmente de malos usos, ¿no? O usos desconocidos de repente, ¿no?, por desconocimiento. ¿Qué más? Que nuestros niveles de atención de servicios se realicen en los tiempos establecidos, ¿no? Por ejemplo, si es que el área X, ¿no?, me dice que su servicio va a estar disponible en 15 minutos cada vez que yo reporte mi incidencia, esté disponible en 15 minutos o menos, ¿no? Entonces, eso es un nivel de atención oportuno, ¿no?, que me va a hacer que la información esté disponible para mí cuando yo la necesite. ¿Qué más? El seguimiento y tratamiento de riesgos, ¿no?, de seguridad de la información. ¿Ok? Finalmente, no todos estos me van a llevar a que yo pueda seguir mi objetivo principal, ¿no?, que es incrementar y consolidar el sistema de gestión en todas las IPs, ¿no? ¿Qué más? Para eso nosotros sabemos o debemos saber que hay una estructura detrás del sistema de gestión, ¿no?, que está, se divide en tres niveles: el nivel estratégico conformado por el comité de gerencia, hay un nivel táctico donde se encuentra la gerencia de calidad del responsable de seguridad, quien es el quien les habla, y sobre todo la base más fuerte que tenemos es el nivel operativo, ¿no?, donde se encuentra todo el personal, tanto interno como el contratado o el personal externo, ¿no?, que contribuyen con el cumplimiento de los controles, ¿no?, para que la información sea protegida. ¿Ok? Para esto también existen roles, ¿no?, como propietarios de activos o custodios de activos. ¿Ok? ¿Qué cosa es un propietario de activos? De aquí lo vamos a ver, y un custodio también. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales propiedades o atributos de la información? ¿Ok? Para eso nosotros vamos a entrar en un nuevo concepto que es un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Es un conjunto de elementos que procesan información. Está compuesto por personas, está compuesto por procesos, ¿ok? Y está compuesto por tecnología o sistemas. Estos tres conforman un sistema de información y lo que procesan entre ellos es información. Ejemplo clarísimo: el personal de clínicas, ok, es la persona. Los procesos, evaluación de rayos X es un proceso, ¿cierto? Y la tecnología es los sistemas, software y equipos que permiten que la evaluación de radiología se pueda realizar. Todos estos, trabajando en conjunto, procesan información. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos sistemas de información vamos a tener en la empresa? Cada uno forma parte de un sistema, o dos o tres sistemas de información muchas veces, ¿no? Cada uno persigue un objetivo diferenciado, pero que en conjunto permiten realizar la evaluación completa, que es el EMO, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas propiedades o atributos de la información? Hablamos primero de la confidencialidad, ¿no?, identificado con una C. ¿Qué cosa es la confidencialidad? Simplemente no evidenciar, no mostrar, no revelar información a alguien que no está autorizado. No, en conjunto es eso. No es la propiedad de la información que te dice que solo puede ser accedida a la información por un personal autorizado. ¿Ok? Otro atributo es la integridad.
¿Qué es la integridad de la información? Habla acerca de la exactitud y la completitud de la información. ¿Qué quiere decir? Que sea exacta y esté completa. Por ejemplo, ¿no? Yo redacto una carta, ¿ok? Y la pongo en custodia del sistema de gestión. Todo el contenido de esa carta tiene 100 letras, ¿ok? Y todas las palabras, digámoslo así, empiezan con mayúsculas, siempre, la primera, ¿ok? Siempre todas empiezan con mayúsculas. Entonces, cuando me la entregan, ¿ok? Y nuevamente me la solicitan, yo tengo que entregar la misma carta exactamente como ha sido recopilada. ¿Qué quiere decir? Que si todas las primeras letras eran mayúsculas, las tengo que entregar con mayúsculas. Y si contenía 100 elementos, tengo que entregar 100 elementos. ¿Ok? ¿Qué pasa si entrego si entrego la carta, pero solo la primera letra es mayúsculas y todas las demás son minúsculas? ¿Será exacto? No, no es exacto. ¿Y qué pasa si es que tenía 100 elementos y yo borré por sin querer los puntos, digámoslo así? ¿Será completo? No, José, pero es un puntito. Está bien, ¿no? Pero no está completo, no es íntegro, ¿no? Entonces, el documento que yo estoy devolviendo simplemente no es el que yo he recibido, no tiene valor, ¿ok? De eso es cuando se trata la confidencialidad. ¿Y de qué se trata la disponibilidad de la información? Es la propiedad de la información que habla acerca de su acceso y uso cuando el personal autorizado lo requiera. ¿Qué quiere decir? Que va a haber entidades, va a haber procesos, va a haber personas que van a solicitar acceder a cierta información, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en la evaluación de clínicas, ¿no? Hay ciertos procesos que dependen de otros para poder realizarse. Y si este proceso no se ha terminado, yo no puedo empezar, ¿no? Por ejemplo, si no ha pasado por recepción, no ha hecho check-in, yo no le puedo hacer su examen de laboratorio, su examen de EKG y lo demás, ¿no? Entonces, la información previa del proceso anterior tiene que estar disponible, ¿no? ¿Cuándo? Cuando yo lo requiera, ¿no? Porque necesito hacer la evaluación, necesito continuar, ¿no? O será cuando recepción, pues, quiera hacerlo, no, no, para eso hay plazos, ¿no? Hablamos de disponibilidad, ¿no? Un tiempo acordado. Entonces, digamos, ¿no? Si cada evaluación debería demorar como máximo 10 minutos, ¿no? En el minuto 11 ya estamos incumpliendo con la disponibilidad, ¿no? Porque ese minuto 11 quiere decir que el siguiente proceso ya no va a tener 10 minutos. Probablemente tiene que terminar en 9 para poder seguir la secuencia, y así, ¿no? Entonces, esa es otra propiedad de la información que tiene que estar disponible. Para eso yo voy a tomar medidas para que la información esté disponible, ¿no? Cuando me piden un documento, digamos, firmé un documento, lo guardé, pero se me perdió. Cuando me piden ese documento, ¿estará disponible? No, no va a estar disponible porque ese documento no le da una adecuada custodia, no le he sacado su copia, no le he hecho su backup, ¿no? Entonces, cuando yo quiero esa información, simplemente, probablemente lo hayan sacado un backup, ¿no? Pero no va a estar a la mano y en el tiempo que yo he prometido que estaría, ¿ok? ¿Qué es un activo de información? La ISO me menciona que un activo de información es algo. No me dice qué, no me dice cómo es, qué cantidad tampoco me dice. Es algo que una organización valora y por lo tanto debe proteger. No, tengo que recalcar que este algo tiene que estar asociado o tiene que contener o procesar información, ¿no? Porque estamos hablando de activo de información, ¿ok? Que es diferente a un activo contable, ¿no? Que, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero es algo que contiene información y que una organización valora y por lo tanto debe proteger. Ese algo podría ser infraestructura física, podría ser software, podría ser servicios, podrían ser procesos, podrían ser personas también y podrían ser datos. Cualquiera de ellos o todos ellos pueden constituir un activo de información, ¿ok? Estos activos de información tienen un propietario. ¿Quién es el propietario? Es la persona que gestiona los accesos, ¿ok? Gestiona la confidencialidad, gestiona la integridad y gestiona la disponibilidad. Ellos establecen qué tan importante es que sea confidencial, qué tan importante es que esté completo o no esté completo, si afecta o no afecta, qué tan importante es la disponibilidad de este recurso.
no, si es que está disponible un par de horas, todavía es pasable, pero si está disponible, si no está disponible un día, ya me genera problemas, ¿no? Entonces, estos propietarios son las personas que establecen esas medidas de control, ¿ok? Ok, estos activos también están clasificados, ¿no? Existen, dependiendo de la información que se tiene, existen clasificaciones, ¿ok? La información que normalmente procesamos en las clínicas es de tipo confidencial, ¿ok? Que quiere decir que está asociada a ciertos grupos de trabajo, ¿no? Sigamos. ¿Cómo aseguro la información de la empresa? ¿No? Después de todo lo que me has dicho, ¿qué debo saber? ¿Cómo aseguro la información en la empresa? Yo, trabajador de NatLab, ¿no? Que todos los días me levanto con muchas ganas de trabajar. ¿Qué debo saber? ¿No? Dímelo así nomás, dame la carne. Para centrarme en eso y poner todo mi esfuerzo. ¿Ok? Lo primero que debo saber dentro del sistema de gestión de seguridad de la información es cuál o cuáles son los activos de información que están bajo mi cargo o mi responsabilidad. Habíamos hablado que un activo podría tener infraestructura, podría ser software, podría ser datos, ¿no? ¿Qué más? Podría ser personas, ¿no? Eh, y cosas así, ¿no? Que procesan información y que pues de cierta forma yo los utilizo en mis actividades, ¿no? Por ejemplo, un activo de información es el sistema GIS, el chamán, ¿ok? ¿Quiénes utilizan el chamán en sus actividades? Todos utilizan el chamán. Entonces, todos tienen que velar porque este activo de información bajo mi cargo, ¿no? Conserve sus atributos como confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿no? Entonces, ¿qué más debo saber? Ok, perfecto, ya sé cuál es el activo que está bajo mi responsabilidad, ¿no? Algún software debe haber, alguna persona bajo mi cargo, tendré yo que velar porque siempre esté presente para que el sistema se ejecute, ¿no? Pero, ¿qué más? Lo siguiente que tengo que saber, además de saber qué activo está bajo mi cargo, es a qué riesgos está expuesto. Y no solo eso, ¿cuáles son los controles que se han implementado? José, yo conozco los riesgos de mis activos y no se ha implementado ningún control. Perfecto, eso también está bien. He identificado el riesgo, he identificado el control. ¿Cuál es el control en este caso? Todavía no se ha implementado. Perfecto, pero yo sé, ¿no? En este caso, puede que se hayan implementado controles, ¿no? Pero que yo desconozca también, ¿no? Entonces, es bueno y ahí es importante saber que además del activo que yo gestiono, ¿qué es lo que está haciendo las áreas de soporte como el sistema de gestión integrado para que este riesgo sea cada vez menor? ¿Recuerdan? Seguridad, minimizar riesgos. ¿Cómo minimizan los riesgos? Con los controles. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo aseguro la información de la empresa? Para esto yo tengo que saber cómo es que podría presentarse una amenaza, ¿no? El origen de las amenazas podrían presentarse en tres elementos básicos. A través de las personas, podría presentarse a través de elementos físicos, ¿ya? Y a través de elementos lógicos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podría ser el origen una persona? Existen dos formas. Uno, involuntario, cuando desconoce que, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, desconoce que la información que está manipulando es de grado confidencial y la expone. ¿Cómo la puede exponer? La deja sobre un escritorio, imprime y no recoge la impresión, se olvidó, lo dejó, ¿no? Alguien lo tomó, ¿no? ¿De qué otra forma? Eh, por ejemplo, yo tengo internet, tengo VPN y quiero escuchar mi música y escucho mi música y consumo el recurso que son para las actividades de trabajo. Y finalmente cuando las voy a hacer en mi trabajo ya no tengo la cuota de megas, ¿no? ¿Y podré seguir con mi trabajo? No, no puedo. Entonces estoy afectando la disponibilidad de la información. ¿Por qué? Porque no va a poder conectarse a causa de que el recurso ya ha sido consumido, ¿no? Algunos por desconocimiento hacen eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es conocer de qué forma esos recursos contribuyen con mi trabajo, ¿no? Y lo agilizan.
caso ya estamos hablando de personas con un conocimiento especializado, ¿no? Que normalmente los conocen como hackers, ¿ok? Que lo que hacen es utilizan su conocimiento para vulnerar, ¿ok? Las debilidades o vacíos de nuestros sistemas, ¿no? Y aprovecharse de la información para usos inadecuados. ¿De qué forma podría ser el origen físico si es que yo no tengo el seguimiento de los mantenimientos de los equipos, ¿no? De si los equipos están expuestos a un peligro como agua, por ejemplo, como polvo, ¿no? Si es que se los pueden robar también, ¿no? Es otro tipo de peligro físico, ¿no? Que podría presentarse. Entonces, nosotros manipulamos equipos, manipulamos software y sabemos a qué están expuestos, ¿no? De repente no tienen un candado, cualquier persona que entra se lo puede llevar, ¿no? Y cosas así. ¿De qué forma puede ser el origen lógico? Realizado a través de malas configuraciones, normalmente asociado directamente con los software, ¿no? Recuerden, dentro de nuestro sistema de información, un elemento es la tecnología o los sistemas, ¿no? Esto implica que haya desarrollos, ¿no? Con configuraciones que tienen que hacer un correcto procesamiento y arrojar un resultado esperado, ¿no? Si esto no sucede así, también puede ser un origen de las amenazas, ¿no? Ahora, ¿por qué las configuraciones? Porque puede que no sean muy seguras, ¿no? Entonces también pueden generar una vulnerabilidad. Mira, ya he mencionado la palabra vulnerabilidad 2, 3 veces, pero ¿qué será una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad es un punto débil de un sistema de información. Este triangulito de abajo, lo habíamos visto anteriormente, es un sistema de información. Está compuesto por personas. Un punto débil en el sistema de información, si hablamos de personas, podría ser que no se capacita. Entonces, como no se capacita, le envían un correo diciendo que se ha ganado una camioneta, le hace clic, ingresa sus datos, ingresa su cuenta de correo corporativo, su clave, y esa información fue capturada, ¿no? Para poder hacer un uso del recurso inadecuado, ¿no? ¿Cómo podría presentar el proceso una vulnerabilidad si es que no está definido o la definición no es adecuada, ¿no? O simplemente no hay proceso? Por ejemplo, alguna actividad que realicemos y no me digan cómo es que tengo que hacerlo. También esa es una debilidad. Entonces, ante el desconocimiento, puede que yo, con la mejor intención, ejecute la actividad, pero no me dé el resultado esperado. Y la tecnología, ¿cómo podría tener una debilidad? Dentro de la infraestructura, por ejemplo, de red, ¿no? Tiene que tener ciertos bloqueadores, ciertos protectores, ya que estamos con acceso al Internet, tiene que tener antivirus, tiene que tener licencias y estas cositas que fortalecen en sí el sistema de gestión de seguridad de la información. Estos son los orígenes, los posibles orígenes, los más comunes de las amenazas. ¿Ok? Esta es pregunta de examen, ¿no? Ahora, en las operaciones, ¿qué amenazas debo evitar? ¿No? Aparecen ahí 6 amenazas más comunes, ¿no? El primero, que hay una calaverita ahí. ¿Qué podría significar esto? Nada más que daños o alteración a causa de los virus, ¿no? Entonces, para yo evitar este tipo de amenaza, tengo que tener mi antivirus. ¿Qué más? Evitar pérdidas de información. ¿Cómo yo evito las pérdidas de información? Guardando la información en el lugar que me han indicado que tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese lugar le sacan backups, le sacan copias, ¿no? Este número 3, ¿qué podrá significar? ¿No? Es una destrucción digital de la información. Cuando la borran, cuando a causa de un virus la información se infecta, se encripta, ¿no? Y ya no está disponible, ¿no? Está ahí una carpetita todo así, ¿no? Toda chancadita, ¿no? Que si le doy doble clic aparecen 500 ventanas y ninguna me da el resultado, ¿no? ¿Qué más? Otra amenaza, la destrucción física de los equipos también, ¿no? Que no se quemen, que no se mojen, ¿no? Que no les vaya a caer algo encima, ¿no? Que no se vayan a caer ellos mismos y cosas así. O a hackers o a agentes desconocidos o no autorizados, ¿no? Entonces, yo para eso tengo que asegurar que el medio en el que yo estoy
accediendo, los enlaces que estoy dando clic son originales, ¿no? Están en modo seguro, tienen su candadito, ¿no? Ahorita hay muchas páginas normalmente de bancos que han sido clonadas, ¿ok? Entonces se parecen igualito, pero si revisas la dirección vas a ver que aparece una S más, ¿no? Una R más, de repente por ahí, entonces esto quiere decir que son páginas fraudulentas, ¿ok? Que recopilan información. Y otra más, evitando la eliminación adecuada de los documentos, ¿no? Por ejemplo, toda información que tenga datos personales, que sea confidencial, si es que ya no sirve, tengo que hacerle una correcta eliminación. ¿Y cómo se hace eso? A través de la trituradora de papel. ¿Ok? ¿Cuál trituradora? ¿La de tiritas o la de arrocito? Se recomienda que sea la de arrocito, esa chiquitita, ¿no? ¿Por qué? Porque es muchísimo más difícil de reconstruir. La de tiritas ya la estiro, le pongo una cinta encima y ya la reconstruí, ¿no? Entonces el nivel de seguridad no es tan alto como yo quisiera. ¿Ok? Ahora, ¿qué información debo proteger y por cuánto tiempo? Algunos ejemplos. ¿Qué tipo de información debo proteger? Los correos corporativos. No es importante que yo proteja los correos corporativos, entonces tengo que tener estricto cuidado con mis cuentas de correo. ¿Qué más? La información de las páginas web. Si yo veo que la página web que es azulita con naranjita aparece de un momento a otro rosado, ¿no? Y con letras en chino, yo debo reportarlo. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de la empresa, ¿no? Es lo primero que ven los clientes externos, ¿no? De repente dice que todo el personal que trabaja en NatClar, no tiene sus 2 dosis de vacuna, ¿no? Entonces esa información obviamente afecta, ¿no? Y es lo que nosotros estamos mostrando, que puede haber pasado, que haya habido un vandalismo, ¿no? Informático y hayan alterado nuestra información. También debo yo protegerla y debo mirarla, ¿no? Las imágenes que yo recopile de mis instalaciones, de mi sistema de seguridad también, ¿no? Debo yo darles un adecuado tratamiento. Entonces es importante evitar el uso de celulares, ¿no? Para almacenar información, ¿no? O sea, puedo utilizarlo dentro de mis actividades, capturo la imagen, ¿ok? Pero capturo la imagen, le doy el tratamiento y inmediatamente la borro, ¿no? No se deben guardar esas imágenes dentro de los celulares, no se recomienda. Lo mismo sucede con la base de datos, ¿no? La base de datos de por sí, el área de TI, nos ayuda con el backup, ¿ok? También tenemos que cuidar los contratos y los documentos que contengan información importante para la empresa. ¿Cuánto tiempo? Yo debo cuidar la información durante todo el ciclo de vida de la información, ¿no? Que son 4 fases que inician en la recolección, el procesamiento de la información, la custodia y la destrucción. Ahorita vamos a ver un ejemplo bien práctico de este ciclo de vida de la información. ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida de la información? ¿Ok? Tenemos un escenario actual, no hablábamos de 4 fases, ¿ok? Para esto estamos utilizando el caso de estudio que es el EMO, ¿no? El proceso de evaluación médico ocupacional. ¿Ok? Entonces tenemos la fase 1, que es la fase de recolección, que normalmente se realiza en la clínica. Cuando los pacientes vienen, pasan su check y los atienden en cada consultorio y recopilo o recolecto información. Firman documentos, firman consentimientos, se toman evaluaciones. Es el momento en el que yo hago la recolección de la información. Estamos en la primera fase del ciclo de vida de la seguridad de la información. ¿Ok? La siguiente será el procesamiento de información que puede realizarse en la clínica, ¿no? A través de la evaluación de muestras, ¿ok? La digitalización de imágenes, el cálculo de algún tipo de resultados previos, ¿no? También se realizan en nuestros servidores, ¿no? Que tanto que están en la clínica como en el data center nos ayudan a procesar información, ya que ahí están los sistemas almacenados. También en las áreas de soporte también sucede esto, ¿no? Puesto que están ahí nuestros médicos especialistas, también se realizan de forma remota y así, ¿ok? Entonces, en todo ambiente que procese información, de por sí, ahí va el dato, es una zona segura, ¿ok? Tiene que tener el acceso controlado. ¿Qué más? ¿Cuál será la tercera fase del ciclo de vida de la información? La custodia de la información, que lo realizo en la clínica, no en un archivo temporal, que pueden ser gabinetes, gavetas con llave, ¿no? Entonces en esos lugares yo guardo esta información que según ley o a causa de la ley me dice que tengo que custodiarlo un cierto tiempo. También en el data center a través de los backups, a través de los registros, yo custodio, ¿no? Y también en un archivo temporal, que es donde finalmente después de que tenemos mucha información en las clínicas, las enviamos para custodia, ¿ok? La cuarta fase
es la destrucción de la información que puede realizarse en la clínica o en las áreas de soporte. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que en la clínica, cuando ya dejó de ser útil o ya cumplió su ciclo, un documento, una hoja, nosotros le damos la destrucción. ¿Okay? Por eso es que se llena de esa trituradora cada día, ¿no? En las clínicas, ¿no? Puesto que ya sirvió la información, procedo a eliminarla. ¿Okay? Y en las áreas de soporte también sucede esto, ¿no? Luego de haber hecho la evaluación y todo ello, no hay información que ya está procesada, se entrega al cliente y toda la información previa que ya no requiere una custodia o adicional, ¿no? También se procede a hacer la destrucción. ¿Okay? Nuestro escenario actual es este, ¿no? Tenemos para recopilar la clínica Surco, en la Victoria también se recopila información. Nos centramos netamente en la Victoria porque ahí se encuentra también el data center. ¿Okay? Entonces el data center es un segundo elemento de este alcance, ¿no? Que se está trabajando. Las áreas de soporte se encuentran en la sede de San Isidro. El archivo temporal, ¿no? Que de momento está funcionando en San Isidro hasta que termine de acondicionarse San Juan del Lurigancho. ¿Ok? Ya vamos a terminar, faltan 3 diapositivas. Por ejemplo, yo, trabajador de Nuclar, finalmente, ¿qué debo saber del sistema de gestión de seguridad de la información? 3 cosas. Cómo asegurar la confidencialidad, cómo asegurar la disponibilidad y cómo asegurar la integridad de la información. 1. ¿Cómo aseguro la confidencialidad de la información? Yo tengo una maquinita que tiene un usuario y una clave, entonces cada vez que yo me mueva de mi sitio, lo que tengo que hacer es bloquear la PC. ¿Cómo la bloqueo? Botón Windows y más la letra L, solito se bloquea. ¿Ok? ¿Cuál es una segunda forma de bloquear? Controlar, suprimir y seleccionar bloquear equipo. ¿No? Obviamente, esto no va a servir, ¿no? Si es que mi clave sigue siendo la clave por defecto. No tengo que haber cambiado mi clave de inicio de sesión. ¿Ok? Espero que a estas alturas ya todos pueden cambiar su clave. Nadie debería tener la clave que le dan al inicio. Ahora, la siguiente, la clave nueva que yo reemplace, de la que me da el área de TI, tampoco puede ser el nombre de mi perrito, el número de teléfono, el número de mi DNI. No, tiene que ser una clave segura, no una clave difícil. Se recomienda que tenga letras, mayúsculas, minúsculas, un número por ahí, y ya, y si eres un poquito especialista ya, le metes ahí algún símbolo especial, o un arroba, un underline, un asterisco y cosas así. No, pero tiene que ser segura. Y obviamente tienes que acordarte de esta clave. No, familiariza, busca de repente un libro, el que más te gusta, o de repente el que menos te gusta, utiliza sus iniciales, la edición, el año, las veces que lo has leído y cosas así. ¿No? Entonces, lo primero, tengo que asegurar el acceso a la información, a los sistemas que procesan información. Primer punto de la confidencialidad. Segundo punto, no debo dejar información desatendida. ¿Qué quiere decir esto? Ningún papel confidencial en las impresoras, ¿ok? Imprimo e inmediatamente lo estoy retirando, ¿ok? Y tampoco documentos en nuestros escritorios o en nuestra área de trabajo, ¿ok? Cuando termine de finalizar mis labores, ¿no? José, pero ¿y si voy al baño? Perfecto. Si voy al baño y voy a seguir utilizando la información, tengo un cajoncito o la volteo en todo caso, ¿no? Para que nadie pueda mirarlo al pasar por el ambiente. ¿Ok? Es una buena práctica. No, ahora, si no confío y aún así, ¿no? Por ahí pasa bastante gente, me voy a demorar, mejor lo guardo, le pongo algo encima, ¿no? La cosa es que yo trate de minimizar el riesgo de exposición. Recuerda, son datos confidenciales. ¿No? Yo puedo pasar por ahí caminando y con mi celular estoy grabando, ¿no? Tranquilamente, ¿no? No es necesario que me estacione en el sitio para grabarlo, no puedo pasar tranquilamente y hacer eso, ¿ok? Entonces, debemos evitar ello, ¿no? Cuidar. Y lo tercero, si es que ya dejó de ser, ya cumplió su función el documento, ¿no? Le hago una eliminación adecuada, pues, ¿no? Si es que no la necesito custodiar, ¿no? En lugares seguros, le hago una eliminación correcta y con eso también estoy custodiando la información, no estoy asegurando la información. ¿Ok? ¿Cómo aseguro la integridad de la información? Colocar la información en un ambiente adecuado, ¿no? Que puede ser unas gavetas, ¿ok? ¿No? Lugares seguros para que la información conserve su integridad, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo aseguro la disponibilidad de la información?
información generando backups de la información. José, pero yo no genero backup de la información. Perfecto, tú no lo haces, lo hace el área de TI. Ya, pero ¿qué necesito para que se pueda hacer el backup? Colócalo donde ellos te indiquen que tienes que poner. No lo pongas en tu escritorio, no lo pongas en tus documentos, no lo pongas en la computadora. Ponlo en las carpetas compartidas, que son lugares que siempre se sacan backups. ¿Ok? Otro sitio, no, ya, pero si tengo documentos en físico, ok, no, ya se han implementado, tenemos sitios que se están implementando en lugares con llave, cajones con llave donde puedes guardar esa información hasta que pues se haga su traslado al lugar temporal. ¿Okay? Entonces, de estas tres formas yo puedo asegurar estos principios de la información. ¿Okay? ¿Cómo debo reportar los incidentes? Lo primero que tengo que hacer siempre que yo encuentro un incidente es notificar a mi jefe inmediato, ¿no? Doctor, doctora, supervisor, supervisora, no ha pasado esto, ¿no? Un incidente de seguridad de la información, dices tú, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? No funciona mi teclado, ¿no? No hay disponibilidad de la información. Presiona las teclas y no responde, ¿no? Tu jefe te va a decir, ¿has revisado si está conectado el teclado? ¿Cómo se revisa? Agarra el teclado, retrocede 4 pasos. Si todavía tienes el teclado en tus manos, está desconectado. ¿No? Entonces, ¿eso será un incidente de seguridad de la información que puede afectar las operaciones de la empresa? Yo creo que no. No, de repente un tema más gravecito, ¿no? De repente, si es que todos los teclados, pues si dejan de funcionar, no sé, todas las computadoras se volvieron locas, se reiniciaron automáticamente, eso sí, ¿no? Afecta las operaciones. Vamos a tener eso que se llaman eventos, ¿no? Los eventos son cositas que suceden, ¿no? Que podrían darte alertas, ¿no? Pero que no necesariamente muchas veces constituyen un incidente de seguridad de la información, ¿ok? En el caso de que mi jefe me diga, sí, eso sí es un incidente de seguridad de la información, ya no tenemos megas para hacer la tarea, ¿no? Para hacer las actividades en la empresa. ¿Qué ha pasado? No sé, acá nadie está viendo YouTube, todos nos hemos portado muy bien, hemos hecho la tarea, ¿ok? Pero, ¿no? Cuando te ingresa y ve, ¿no? De repente por ahí alguien presionó un link, que otra persona externa estaba haciendo uso de los recursos y se acabó los megas. Eso sí es un incidente de seguridad de la información, sí. ¿Por qué? Porque el ingreso es un tercero. Entonces, eso sí lo reporto. No, eso es un acceso no autorizado, por ejemplo. No estaba autorizado, pero accedió. Entonces, cosas así. Si tengo dudas, ¿no? Si desconozco, ¿no? También, ¿no? Estamos nosotros para seguir aprendiendo en conjunto con ustedes, ¿no? Para eso está el SGI, ¿no? Y están nuestros teléfonos también para que se puedan comunicar. Aunque nos escribimos un montón de WhatsApp, ¿no? Entonces, nos escribimos por WhatsApp, mira, no, mi teclado no funciona, ¿no? Ya me alejé 4 pasos y todavía de mi mano, ¿no? Entonces, manda foto de eso y nosotros te vamos a enseñar. ¿Ok? Estamos aquí para aprender. ¿Ok? Bueno, gracias a todos por su tiempo. Nos hemos tomado un poquito más de tiempo, ya, pero creo que era necesario.